Hola a todas y a todos, chicos y chicas, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en el que me estén viendo ahora. Bienvenidos a ya nuestra 20ª clase del curso de cálculo avanzado. En esta cápsula y en la próxima los voy a invitar a una cosa más bien especial. No vamos a hacer tantos cálculos en esta parte de aquí, sino que vamos a estar definiendo, vamos a estar conversando y discutiendo sobre los cimientos que necesitamos para poder trabajar el cálculo de integrales en varias variables, ¿ya? Como este fue un contenido que terminó así como medio accidentado el semestre pasado y todo lo demás, es que vamos a discutir muy lentamente todo este sustento teórico de lo que significa la integral en el contexto del cálculo, y vamos a ver algunas propiedades elementales y condiciones mínimas que nosotros necesitamos para poder definir bien una integral, ¿ya? Como les digo, esto va a ser una clase bien teórica, de poco cálculo, más bien de harta discusión y de harto ejemplo, pero de todas maneras es tan valiosa como las otras, así que los invito a que discutamos, digamos, abramos un poquito la mente por un rato para discutir de esta cosa, ¿ya? Vamos a ver un poco de motivación para entender de dónde sale el contexto este de la integral, por qué nosotros nos interesa definirla como se define y un montón de cosas más para partir, ¿ya? Entonces consideremos primero una función f que yo voy a definir en un conjunto de en Rn a valores en R, ¿ya? Esto en el contexto más amplio posible. En el caso de que n vale 1 y mi conjunto en realidad es un intervalo, nosotros ya sabemos más o menos que la integral definida, que es la que está escrita aquí, que es la integral de a hasta b de f de x integrado con respecto a x, ¿sí? Esta expresión que yo tengo acá, representa, cuando f es una función positiva, ¿cierto?, el área bajo la curva del gráfico de f, ¿cierto? Esto es, de alguna manera, esta cantidad de acá, que representa un área, corresponde al área de este conjunto S que estamos definiendo aquí, que corresponde a los pares x, y en R2, tales que x se mueve entre a y b, y que y se mueve entre 0 y f de x, ¿sí? Para no tener que dibujar algo a mano y qué sé yo, traigo una figurita, en el fondo, esta cosa que está escrita aquí en verde, ¿sí?, que está graficada, digo, aquí, este es el conjunto S, si se fijan, son todos los valores de x que están entre a y b, y además la y que está entre 0 y f de x. Yo sé que el valor de esta área de acá, digamos el área de S, es la que yo puedo calcular a través de la integral de a hasta b de f de x, ¿sí? Y esto tiene un sinfín de aplicaciones, ¿cierto? En varios cursos de física, por ejemplo, han visto que si uno tiene, por ejemplo, una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva corresponde a la distancia. Si yo tengo una de aceleración versus tiempo, el área bajo la curva corresponde a la velocidad. Y así un montón de cosas más. Uno también puede pensar en calcular la masa de una placa, si es que uno tiene la densidad de esa placa, del material, o qué sé yo. Entonces uno siempre puede, hay un montón de aplicaciones en la ingeniería donde uno trabaja con esta primera integral, ¿ya? Pero, lógicamente, este es un curso de cálculo en varias variables. Esto fue nada más que la primera parte para recordar de qué se trataba todo esto, ¿sí? Una vez más, el área bajo la curva de una función. Pero resulta que ahora vamos a tratar de extender de la forma más natural posible, a rato se va a hacer difícil, esto de natural, bien entre comillas, pero al contexto de varias variables, ¿ya? De alguna manera, así como definimos la derivada a través de primero el jacobiano, después el gradiente, después la matriz hessiana y todo eso, ahora lo vamos a hacer lo mismo pero con integrales. Entonces, si pensamos en n igual 2, vamos de a poquito, ¿sí? En n igual 2, yo sé que el grafo de una función normalmente se entiende como una superficie en R3, ¿verdad? Nosotros cuando hemos graficado en el GeoGebra y qué sé yo, vemos una especie de sábana flotando en el espacio, ¿cierto? Y que yo tengo los tres ejes coordenados. Y si uno lo piensa así, si yo sé que el gráfico de una función corresponde como a esta superficie que yo tengo flotando por acá, sería lógico pensar que la integral me agarrara como lo que está debajo de esta superficie, ¿cierto? Entonces, como en una superficie yo ya tengo dos dimensiones y le estoy agregando una tercera, lógicamente aquí ya no vamos a estar hablando de áreas, sino que más bien vamos a estar hablando de volumen, ¿ya? Entonces, si en una dimensión integral se convierte en un área, en dos dimensiones, es súper lógico que la integral se transforme en un volumen, ¿ya? Seguimos en el campo de la motivación, digamos, porque a diferencia de otras cosas que hemos definido en el curso, aquí vamos a definir la integral como a nuestro propio gusto,
para que signifique exactamente lo que nosotros queramos que signifique, ¿ya? Vale decir, entonces, a nosotros nos gustaría que esta integral doble, ¿cierto?, fuera el volumen de este cuerpo geométrico que se genera como desde la sábana como tapa, y en lo que corresponde hasta abajo, hasta el plano XY, ¿sí? Entonces, me gustaría que esto fuera el volumen del cuerpo B, que son los tríos X y Z en R3, tales que X, Y pertenece al conjunto que yo estoy integrando, digamos, ¿sí? Que X, Y se muevan en este conjunto D, pero que además la variable Z se mueva entre 0 y f de X, Y. Entonces esto me agarra desde el 0 hasta mi sábana por acá, y dentro del conjunto donde yo esté trabajando, ¿ya? Reitero, hasta aquí no hemos definido nada. De alguna manera decimos que si vamos a extender esta noción, nos gustaría que, como en R paso de calcular en una dimensión, paso a calcular áreas, en 2 dimensiones me gustaría pasar a calcular volumen, ¿ya? Y uno se imagina más o menos una figura así. Si yo tengo acá el gráfico de una función z igual f de x, y, a mí me gustaría que todo este volumen que queda debajo de esta cosa y encerrado por el conjunto D fuera el área bajo la curva, el volumen, ¿cierto? En mayor o menor grado, lo que yo estoy diciendo acá es que si se fijan aquí, mi conjunto D ahora es algo así como el intervalo A, B, cruz C, D. Si lo ve bien por acá, aquí yo tengo, esto es como el intervalo AB que yo trabajaba en una variable, y este es otro intervalo. Entonces yo saco el producto pro y obtengo toda esta zona de acá, que es la que estamos denominando D, y queda bajo esta expresión, ¿sí? Entonces todo lo que está delimitado por D y por debajo de mi función, a mí me gustaría que este volumen de acá fuera consistente con esta integral doble que notamos por aquí, de f de x, y, integrado en x y integrado en y, ¿cierto? Porque voy a tener que integrar en este caso en 2 variables, así como antes derivábamos en 2 o 3 variables, ahora nos va a tocar la pega al revés, ¿sí? Ya, y en el caso de 3 o más variables, y como ya estamos más bien acostumbrados, pero nunca está de más recordar que de alguna manera hay un cierto punto de n para adelante donde ya no podemos dibujar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que va de R3 a R, yo no puedo dibujar como este volumen o hipervolumen, si quieren, de 4 dimensiones, porque no tengo 4 dimensiones para dibujar, tengo 3. Entonces, de todas maneras, siempre vamos a extender de alguna manera el lenguaje y vamos a decir que en cualquier situación, de n para adelante, igual vamos a hablar de volumen, de alguna manera como abusando de la palabra, aunque sean 4, 5 o 10 dimensiones, siempre vamos a hablar del volumen en esas 4, 5 o 10 dimensiones, ¿ya? Por eso aquí le ponemos volumen entre comillas en las dimensiones que correspondan para un XNRN cualquiera, ¿sí? Entonces, resulta que en términos de la motivación de lo que nosotros queremos construir como integral, esto es cómodo, ¿sí? Porque si nosotros logramos construir un monstruo que justo coincida con esto, bacán, porque la parte intuitiva de qué es lo que significa, ya la tenemos, ¿sí? Así como en el gradiente, de alguna manera sabíamos la dirección de máximo crecimiento, decíamos gradiente igual a 0 para optimizar y todo eso, ya tenemos una intuición detrás, ya nos imaginamos los vectores o qué sé yo. Ahora, si la integral funcionara como nosotros estamos diciendo aquí, maravilloso, porque la intuición ya la tenemos construida. Efectivamente, ahora vamos a armar toda la teoría para que la interpretación geométrica sea justo lo que queremos, ¿ya? Esto es algo que no siempre podemos hacer, pero en este caso, como ya manejamos el concepto en R, extenderlo a Rn no resulta ser tan terrible, ¿ya? Primero vamos a dar unas definiciones y propiedades básicas que corresponden a la definición de un conjunto que vamos a denominar rectángulo, ¿ya? Y aquí de nuevo vamos a estar abusando del lenguaje, porque nosotros todos sabemos, ¿verdad?, que cuando uno se imagina un rectángulo, nosotros estamos hablando de la figura geométrica esta, ¿cierto? El paralelogramo, digamos que en sus vértices tiene 90 grados y que sus lados opuestos son paralelos, ¿sí? Aquí extendemos de la manera más natural posible la noción de rectángulo a n dimensiones. Y lo que estamos diciendo aquí es que un rectángulo se va a poder escribir siempre de esta manera. Vale decir, son los x en Rn, tales que cada una de las coordenadas va a estar delimitada por 2 constantes, a sub i y b sub i. Entonces uno podría decir, x1 se va a mover entre 1 y 3, x2 se va a mover entre 2 y 5, x3 se va a mover entre menos 10 y menos 8, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, si uno dice que x1 se mueve entre 1 y 3, por ejemplo, es decir que la primera coordenada vive en el intervalo cerrado 1, 3. ¿Sí? Entonces, yo siempre puedo interpretar cada rectángulo de esto de acá como un producto cartesiano entre n intervalos de R. ¿Sí? Y si uno trabaja, por ejemplo, en R2, me toca calcular el producto cartesiano entre dos intervalos y ahí obtengo precisamente un rectángulo. Lo que pasa es que si lo hago en R3, tendría el producto cartesiano de tres intervalos, entonces tendría uno aquí y el otro acá arriba, y se me arma un prisma, ¿sí? Un paralelepípedo. Entonces, en n dimensiones, yo siempre voy a interpretar de nuevo un rectángulo como una figura que corresponde al producto cartesiano, o aquí, si quieren, a la pitatoria. Esto es una especie de sumatoria, pero con multiplicaciones, de intervalos de la forma a sub i, b sub i. ¿Ya? Y vamos a definir el área de un rectángulo de estos como la multiplicación de cada uno de sus lados. ¿Sí? Si se fijan, uno puede decir, por ejemplo, llevemos esta discusión a R2 donde tiene mucho sentido dibujar. ¿Ya? Si yo digo en n igual a 2, entonces un rectángulo siempre va a poder ser el producto de A, B, por ejemplo, cruz C, D. ¿Sí? Pensemos un poco en el rectángulo que estaba en el piso en mi figura anterior. Entonces uno siempre puede imaginarse por acá. Por acá yo tengo el punto A, el punto B, por aquí voy a poner el C y por aquí voy a poner el D. Entonces uno siempre se puede imaginar esta cosa de acá como efectivamente un rectángulo, porque es todo lo que me queda aquí adentro. ¿Sí? Y lógicamente, si yo quiero medir el área de este rectángulo, lo que yo digo es que calculo alto por ancho, y en este caso el alto es D menos C, y aquí el ancho es B menos A. Entonces a eso se refiere con esta definición que yo tengo acá. ¿Sí? El área de este rectángulo va a ser directamente como la multiplicación de cada una de estas cosas que uno siempre puede interpretar como los lados de este rectángulo. ¿Ya? No olvidar entonces hasta aquí, estamos definiendo una figura que podría tener 3, 4, 10, 20 dimensiones, pero le seguimos llamando rectángulo, y su área, pese a que sigue siendo un abuso de notación, va a corresponder a la multiplicación de todos sus lados. ¿Ya? Esto como primera cosa. Ahora se nos complica un poquito más la cancha porque vamos a definir otro tipo de noción relacionada con esto de los rectángulos, que es un reticulado. Pero en un ratito más lo voy a mostrar en un dibujo y se va a entender clarito lo que es un reticulado de un rectángulo. ¿Ya? Un reticulado que vamos a llamar S de un rectángulo R es una familia de rectángulos que estamos denotando acá. ¿Sí? Tenemos todos los R sub i, donde I mayúscula va a ser algún conjunto de índices. Ya voy a entrar en esa discusión porque enumerar estos rectángulos no siempre va a ser fácil. Y cada uno de estos R sub i dentro del reticulado va a ser a su vez un rectángulo. ¿Ya? Y voy a pedir dos cosas para que una colección de conjuntos sea reticulado de un rectángulo. Voy a pedir que el interior de estos rectángulos sea disjunto, o sea que si yo los intersecto me da vacío para todo i distinto de j, y además voy a pedir que si yo uno todos los rectángulos chiquititos, obtengo el rectángulo más grande. ¿Ya? Entonces tengo estas dos nociones. De alguna manera tengo una colección de rectángulos chiquititos que entre todos unidos me arman el rectángulo más grande, y además yo pido que sus interiores no choquen, o sea, que no estén todos, que no haya rectángulos encima de otros, sino que estén todos como uno al ladito del otro para armar esta unión de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve un reticulado de un rectángulo? Se ve así, ¿sí? Si se fijan acá, nuevamente estoy dibujando el rectángulo R, que es el rectángulo A, B, cruz C, D. Si se fijan, acá está A, acá está B, aquí tengo C y aquí tengo D. Entonces, este lado, nuevamente, aprovechemos, ¿verdad? Esto es lo que mide D menos C, y toda esta cosa de acá es lo que vale B menos A. Por eso nosotros definíamos el área de este rectángulo como B menos A por D menos C. ¿Sí? De la definición anterior estoy hablando hace un par de diapositivas atrás. Y cada uno de estos de aquí, que si se fijan tienen nombrecito propio, son estos R sub y J. Cada uno de estos corresponde a un rectangulito chiquitito. ¿Por qué dice R sub y J? Si se fijan, esto lo está numerando como una especie de matriz.
¿ya? Entonces yo hacia acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces yo me puedo imaginar este rectángulo como que lo dividí en 8 columnas, ¿verdad? Y también lo dividí en 9 filas. Entonces yo, por ejemplo, podría decir el rectángulo 2, 3, entonces, igual que la notación de matriz, digo segunda fila, tercera columna, segunda fila, tercera columna, entonces este compadrito acá es el R23. Si yo mirara este de aquí, ¿sí? Sería, estoy en la novena fila, octava columna, podría ser el R98, ¿sí? Entonces, por eso se habla de este conjunto de índices que es raro, de este INI. Entonces, de nuevo, cada uno de estos rectangulitos forman parte de mi reticulado y así se ve que los interiores sean disjuntos. O sea que, si se fijan, cuando yo tomo un rectángulo chiquitito en particular, lo único que intersecta con mis vecinos son las fronteras, no el interior. ¿Sí? Entonces, como este interior de aquí es disjunto de este interior de acá, y además yo al unir todos los rectángulos chiquititos armo el rectángulo grande, entonces esto es una representación perfecta de lo que uno entiende como reticulado de un rectángulo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el rectángulo de nuevo, el rectángulo AB cruz CD y un reticulado de él. Ahora, ¿qué pasa si en vez de dividir yo estos 9 por 8, 72 piezas, los separara en 10 rectángulos, en 100 rectángulos chicos, dividiendo el ancho en 10 y el alto también en 10? Perfecto. Y ese es otro reticulado. ¿Sí? Sería un reticulado con 100 rectángulos pequeños, pero sigue cumpliendo las mismas condiciones porque todos juntos me arman el rectángulo grande y porque los interiores de cada rectángulo chiquitito me dan vacío cuando los intersecto. ¿Ya? Y aquí lo otro que está en azul, si se fijan, son puntos que de alguna manera pertenecen a cada uno de los rectangulitos de este reticulado, y que eso va a ser algo importante. Si se fijan, cada uno de estos de aquí es un rectángulo en sí mismo, entonces yo podría tomar un punto que pertenezca a ese rectángulo pequeño de ahí. ¿Ya? Entonces, algo vamos a mirar, por ejemplo, para chequear, o sea, como cada uno de estos es en sí mismo un conjunto, yo voy a poder tomar elementos dentro de ese conjunto. Y eso va a ser bien importante en un rato más. ¿Ya? Entonces, consideremos lo que sigue un rectángulo y voy a tomar un reticulado de ese rectángulo. Y además voy a tomar una función definida en el rectángulo R a valores en R, una función que vamos a suponer que sea acotada. ¿Qué significa que una función sea acotada? Vamos a anotar aquí. Esto va a significar que existe un m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m. ¿Sí? O sea que mi función no se puede disparar a infinito o a menos infinito, sino que está acotada por esta constante m. Si ustedes lo quieren mirar así, que menos m es menor o igual a f de x, que a su vez es menor o igual a m. Como esta m me acota los valores que puede tomar la función, decimos que esta es una función acotada. ¿Ya? Vamos a definir la suma inferior de f sobre el reticulado S, como esta expresión rarísima, pero ya la vamos a conversar un ratito más. Va a ser la suma de en todos los rectangulitos. Yo voy a calcular esta cantidad m minúscula del rectángulo R sub i y la voy a multiplicar por el área de ese rectángulo R sub i, donde esta cantidad m minúscula R sub i va a ser el ínfimo de la función en el rectángulo. ¿Ya? Ahí hay un pequeño error de tipeo. Esto se refería al rectángulo R sub i, no es como los reales sub i, ¿sí? Es este mismo conjunto de aquí el que yo puedo calcular el ínfimo. ¿Ya? De la misma manera, yo puedo definir la suma superior y arreglamos este subíndice al tiro, ¿verdad? Este es el R sub i, este R sub i. Entonces, definimos la suma inferior, donde yo estoy calculando en cada rectángulo el ínfimo y lo multiplico por el área del rectángulo. De la misma manera, vamos a definir la suma superior, esa es la diferencia, ¿cierto? Inferior va a ir con el ínfimo y la suma superior va a ir con el supremo de la función dentro del rectángulo. ¿Ya? Esta es una construcción mega teórica, pero tiene mucho sentido con lo que queremos hacer en un rato más. ¿Ya? Primero recordemos cómo se veían en los reales estos bichos de acá. ¿Ya?
Cuando uno trabaja el área, digamos, si uno no supiera nada de integrales y nosotros queremos aproximar cuánto vale esta área S, uno puede hacerlo de dos maneras en el caso de una variable, ¿cierto? Yo podría tomar muchos de estos rectangulitos y de hecho podría seguir con el lápiz rojo y decir, en cada rectangulito, por ejemplo, acá, yo voy a mirar en esta zona de aquí, en este pedacito de intervalo, y voy a mirar cuál es el valor más pequeño que toma la función. Y como es este, voy a construir este paralelepípedo de acá. Ahora me paso a esto de aquí y yo miro cuál es el valor más pequeño que agarra la función por acá. Entonces aquí construyo otro paralelepípedo. Voy al siguiente paso y de nuevo hago lo mismo. Hasta aquí. ¿Dónde es el valor más pequeño que toma la función? Acá. Entonces aproximo así. Y entonces yo podría decir, una buena forma de aproximar esta área que yo tengo en verde es sumar cada uno de estos rectangulitos de acá. Y si se fijan, cada uno de estos rectangulitos es muy fácil sacarle el área porque esto es la altura que corresponde al valor más pequeño de la función, o sea, al ínfimo, ¿ya? Y esto lo estoy multiplicando por el largo de esto de acá. Entonces estoy haciendo base por altura y armo esta área. Base por altura y armo esta otra. Base por altura y armo esta otra. Y al final sumo todo. ¿Cuál es el problema de la aproximación de esta cosa de acá? Básicamente, si yo sumo todas estas áreas de aquí, lo que yo estoy armando es lo que llamamos hace un ratito atrás la suma inferior para el reticulado S de la función f. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Es que si se fijan, este cachito de aquí me va a faltar. Vamos a ponerle de otro color. Este cachito de aquí no lo voy a tener, este de aquí tampoco, este de aquí tampoco, este de aquí tampoco. Entonces, esta suma inferior siempre va a ser menor o igual al área S que yo quiero aproximar. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ya, como esta aproximación siempre va a ser más pequeña, yo podría hacer la pega al revés. Y en vez de acercarme por los valores más chicos, yo podría ir agarrando los valores más grandes, que son los que tengo acá, en este rectángulo, en esta nueva figura, donde ahora lo que yo hago es que me paro en un pedacito del intervalo y yo digo, en esta zona, ¿dónde está el valor más grande que toma la función? Yo digo este, y por ende voy a sumar esta área azul de acá. Miro en el siguiente intervalo y digo, de toda esta zona, ¿dónde está el valor más grande? Aquí. Entonces eso es lo que sumo. Y en esta zona de acá, ¿dónde está el más grande? Aquí. Así que ahí voy sumando. Y en esta zona de acá, aquí está el más grande y así voy sumando. Entonces, en cada rectángulo, en cada pedacito de acá, estoy agregando el valor más grande que agarra la función. O sea, el supremo. Y si yo replico esto y al final en cada uno de estos pedazos voy juntando como las áreas más grandes, al final al sumar todos estos rectángulos, donde si se fijan ahora tengo el problema opuesto, porque ahora me sobra este cacho, me sobra este cacho, me sobra este cacho y me sobra este cacho. Pero si ahora yo sumo todos estos rectángulos, obtengo lo que llamábamos hace un rato atrás la suma superior de esto de acá. Y así como la inferior siempre era más chica que el área de verdad, lógicamente la suma superior va a ser más grande que el área de verdad. ¿Sí? Pero las dos son aproximaciones. Eso que hacíamos en una dimensión es exactamente lo mismo que vamos a querer hacer en varias variables. Entonces aquí yo les tengo un dibujito de cómo se ve la cosa en dos variables cuando tengo una función que va de R2 a R. ¿Ya? Aquí abajo tengo mi rectángulo, entonces ahora ya no tengo pedacitos de una línea, sino que ahora tengo cuadraditos o rectangulitos más pequeños, y lo que yo voy a hacer en cada rectángulo pequeño es que, primero, a lo mejor voy a querer aproximar por el más chico, entonces de todo esto de acá, pareciera que este es el menor, entonces yo voy a tomar este paralelepípedo en rojo, y aquí al lado voy a tomar de nuevo el valor más chico, y de nuevo el valor más chico, y voy a sumar todo, y voy a armar esta suma inferior. Otro podría decir, pero en vez de aproximar por el valor más chico que tengo en esta punta, voy a aproximar por el valor más grande. Y ahí termino armando este otro paralelepípedo, que va a tener más área que el rojo, lógicamente, y si hago lo mismo en cada uno de los cuadraditos o rectangulitos de mi reticulado, voy a poder armar también otra aproximación, pero ahora son aproximaciones del volumen. Y aquí tiene mucho sentido cómo arma uno la sumatoria de la suma inferior y superior, porque si se fijan, si yo tomo la altura más grande, esa es la que va por el supremo,
¿Se acuerdan? Por ejemplo, la suma superior tenía una sumatoria, ¿verdad?, de todos los índices, y yo voy diciendo, calculo el supremo en el rectángulo, y a eso le multiplico el área del rectángulo. Lógico, porque si yo tengo la altura y le multiplico el área basal, me sale el volumen de ese prisma. ¿Sí? Acuérdense que en general, cilindros, prismas y todas estas figuras de esto, el volumen se calcula como área basal por altura. Y eso es lo que yo estoy diciendo acá. Esto de acá no es otra cosa que la altura, y esta cosa de acá no es otra que el área basal. ¿Sí? Entonces, en una sumatoria, mi altura va a ser el supremo, y en otra sumatoria, que es la suma inferior, la única diferencia es que en vez de tomar como altura el supremo, voy a tomar como altura el ínfimo. Pero siempre lo que estoy haciendo es que estoy construyendo pequeños prismas, y con eso estoy tratando de aproximar el volumen que está allá adentro. ¿Sí? Esa es más o menos la intuición. Pasa otra cosa que es más bien lógica. Si yo voy tomando estos pedacitos de acá y suponiendo que en vez de tomar este reticulado de aquí, yo pescar un reticulado donde todo está dividido más pequeño, imagínense que estas son líneas rectas, y donde voy dividiendo acá, entonces, de cada rectángulo grande, de cada rectángulo de estos de aquí, yo saco 4, obviamente al tomar, digamos, al tomar divisiones más pequeñas, mi suma inferior y superior se van a empezar a acercar, porque los huequitos que les sobran o que les faltan van a ser más chiquititos, ¿sí? Entonces de ahí, una conclusión que uno puede sacar es que si yo tengo dos reticulados de un mismo rectángulo R, uno siempre puede decir de alguna manera como que uno es más fino que el otro, ¿ya? Vamos a decir entonces que, que un reticulado S2 es más fino que un S1 si todos los rectángulos de S2 están contenidos en algún, dice algún triángulo, perdonen, ahí me falló, eh, aquí la palabra es rectángulo, lógicamente. ¿Sí? Rectángulo. ¿Sí? Obviamente, de aquí no hay, los triángulos no pintan ni un mono en esta cuestión. ¿Sí? Y lo que conversábamos recién es que si yo tomo dos reticulados y uno es más fino que el otro, los huequitos que me faltan de la suma inferior y la superior van a ser más pequeños. Entonces, como que mi suma inferior se va a acercar un poquito más al volumen original, mientras que la suma superior también va a bajar otro poco y se va a acercar de nuevo al volumen que yo quiero, al volumen que yo quiero aproximar. ¿Ya? De esto es que la noción de una función, así como decíamos que una función es diferenciable, vamos a poder definir cuándo una función es integrable. ¿Cuándo va a ser integrable una función? Cuando la suma superior y la inferior en el límite se vaya, la resta de ellas dos se vaya a cero. O sea que la suma superior que viene bajando y la inferior que va subiendo converjan exactamente a lo mismo. Y cuando converjan a lo mismo, vamos a decir que ese mismo es el valor de la integral y que corresponde precisamente al volumen que yo andaba buscando. ¿Sí? Entonces, toda esta vuelta que nos dimos gigante para hablar de reticulados, de rectángulos y todo eso, fue para definir la integral tal como nosotros queríamos, porque en el fondo estamos diciendo, aproximamos estos volúmenes y cuando calzan bien, chao, la integral es precisamente ese volumen. ¿Se entiende? Es bien, digamos, es tramposo definirlo así, pero es la noción de integral que nosotros vamos a trabajar en este curso. ¿Ya? Voy a borrar por acá. Un problemita con el lápiz, pero ahí está. Entonces, resulta que lógicamente ni uno de nosotros quiere estar calculando cada rato sumas superiores e inferiores, tomarle el límite y ver que calcen, ¿cierto? Eso sería como seguir calculando límites con epsilon delta. Entonces nosotros vamos a querer tener criterios, así como teníamos criterios de diferenciabilidad, nosotros también vamos a tener que desarrollar criterios de integrabilidad, ¿ya? ¿Cuáles son estos criterios? El primero, que es uno de los más potentes, es el que está aquí. Si yo tomo una función continua y la integro en un rectángulo, chao, la función va a ser integrable, la integral va a estar bien definida sin ningún inconveniente. ¿Ya? El problema de este criterio es que, aunque entregue un resultado interesante o qué sé yo, no basta para poder estudiar o para hacer cálculos interesantes, porque en algunos momentos vamos a querer integrar funciones que no sean continuas y vamos a querer integrar en conjuntos que no sean rectángulos, ¿ya? Si se fijan, los rectángulos es como que toda la vida siguiéramos moviéndonos en puros intervalos, ¿ya?
la idea es tratar de dar con alguna forma de integrar funciones que no sean continuas en conjuntos que no sean necesariamente rectangulares. ¿Ya? Entonces, la noción de trabajar en un conjunto no rectangular es lo que vamos a atacar ahora al tiro. ¿Ya? Si el conjunto no es rectangular, nos va a bastar que sea acotado. ¿Ya? O sea que de nuevo su norma no se dispare y que el conjunto esté ubicado bien en una zona de regla. ¿Ya? Nosotros vamos a querer definir entonces la cantidad, o sea, la integral sobre D en vez de una integral sobre R, como aquella correspondiente al volumen de la región entre la base D y el gráfico de F. O sea, ya no queremos tener bases que siempre sean rectangulares. Ahora, por ejemplo, podríamos querer integrar arriba de un círculo, ¿sí? O arriba de una elipse, o arriba de alguna otra figura, da lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una pequeña trampa. Como estamos pidiendo que el conjunto sea acotado, significa que hay un rectángulo lo suficientemente grande donde el conjunto me queda metido. Y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a definir una función, que va a ser la función f sub d de x, que va a ser la siguiente cosa. Va a valer f de x si es que estoy metido dentro del conjunto, y afuera del conjunto va a valer 0. ¿Ya? De alguna manera, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Si yo tengo una función que está definida completamente encima de un rectángulo, pero yo la quiero trabajar solo dentro de un conjunto C, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una función que va a ser lo siguiente. Si yo tomo un X dentro de este conjunto C, me va a calcular cuánto vale la F y no hay ningún problema. Pero si yo me paro por acá, quiero que la función me dé 0. Entonces, cuando yo calcule esta especie de integral, me va a quedar como la integral directamente aquí, y a los otros lados me va a aportar altura 0. Entonces ahí la integral no me va a sumar volumen. ¿Ya? Eso es más o menos lo que uno busca cuando quiere definir esta función f sub d. Y directamente vamos a decir que la función f es integrable en el conjunto D si es que esta función que estamos como cortando solamente en el conjunto D me queda integrable en el rectángulo R que yo tengo por fuera. Entonces, por eso necesito siempre que mi conjunto sea acotado, ¿sí? Porque así, un conjunto acotado cualquiera, ¿cuál es la pega que yo hago? Trabajo en un rectángulo y en vez de trabajar con la función f directamente, me cambio a la función f sub d y le hago el reticulado y todo eso. Entonces, si se fijan, yo al reticular el rectángulo de acá afuera, de alguna manera estoy también reticulando el conjuntito de adentro. Y por ejemplo, si yo estoy parado por acá, las sumas superiores o inferiores van a seguir siendo las mismas, y si yo me paro por acá, las sumas superiores e inferiores me van a dar 0. Entonces van a seguir calzando bien, y digamos, hay unos casos más bien límites, que es cuando justo yo agarro un cuadrado, donde aquí tengo parte del conjunto C, y aquí, del conjunto D, perdón, y aquí estoy afuera, pero de todas maneras siempre voy a ser capaz de hacer calzar las sumas superiores e inferiores cuando estén bien definidas, ¿ya? Entonces, de nuevo, mi función va a ser integrable en el conjunto D si es que la función f sub d es integrable en el rectángulo. Entonces, nos estamos pasando desde un conjunto cualquiera a un rectángulo. ¿Por qué? Porque en rectángulos ya tenemos bien definido toda esta noción. ¿Ya? Un caso especial del anterior va a ser cuando yo tomo una función, la función f constante igual a 1. Entonces, como que estoy agregando, no estoy agregando mucho en la dimensión que falta, sino que estoy agregando una altura. Pero aquí decimos en este caso, la función d no va a ser continua, pero normalmente sí va a ser integrable. Y cuando esta cantidad de acá esté bien definida, la vamos a interpretar como el volumen de la región de integración d. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, un problema más bien clásico va a ser que nosotros les vamos a pasar un conjunto y ustedes van a tener que calcular el volumen de ese conjunto. Recuerden que todo esto entre comillas porque son conjuntos de Rn. Entonces, lo que uno hace para calcular el volumen de un conjunto en específico es integrar la función 1 encima de él. ¿Ya? Entonces, como que en esta última dimensión no aporta nada, y me quedo precisamente con el volumen del conjunto. Como que la función f no le está agregando una altura especial. Como le está agregando una altura 1, tengo el conjunto por altura 1, entonces me queda el volumen del conjunto. ¿Sí? Por eso es que uno define el volumen de este tipo de regiones así. Lógicamente, en los casos especiales de que n valga 1 o n valga 2, para no marearnos tanto, no vamos a hablar de volumen siempre, sino que vamos a hablar de largo y de área. ¿Sí?
Uno podría calcular el largo de un conjunto a través de esto en R, o podría calcular el área de un conjunto a través de esto en R2, ¿ya? Uno siempre le puede llamar de forma indistinta volumen, pero tenemos esta salvedad con el lenguaje para no complicarnos más de lo normal, ¿ya? A raíz de todo esto, si se fijan, algo pasa con lo que yo les decía anteriormente. Si yo tengo un conjunto cualquiera por aquí, y eso lo meto dentro de un rectángulo y trato de calcularlo en reticulado y qué sé yo, es lógico pensar que no cualquier conjunto funciona para hacer este tipo de cosas. Si el conjunto de que adentro, si este conjunto D que yo meto en el rectángulo R es suficientemente raro, capaz que la integral no quede bien definida ahí. Pero esa pregunta la vamos a resolver en una segunda cápsula en un ratito más, ¿ya? Por mientras, quedémonos que si yo hago esto, reticulo el rectángulo grande, y de todas maneras las integrales calzan, entonces vamos a decir que esto es integrable, y que el volumen está bien definido, y qué sé yo. ¿Cuándo ocurre o no ocurre eso? Eso lo vamos a responder en la próxima cápsula, pero por ahora, si es que funciona, todo queda bien bajo esta noción de acá, ¿ya? Ya terminando por hoy día, vamos a mirar algunas propiedades de la integral de cómo está bien definida acá. Entonces, supongamos que yo tengo dos funciones que son integrables en una misma región, que estamos llamando D. Entonces, vienen estas dos primeras propiedades que parecen lógicas, ¿cierto? Si yo tengo, pensemos siempre que esto me representa el volumen, ¿cierto? El volumen encerrado entre D y la función. Si yo pesco dos funciones integrales y las sumo y una de las dos la pondero por un escalar, es lógico pensar que la integral de la suma se va a convertir en la suma de las integrales y que las constantes van a salir de la integral, ¿sí? Todo eso sigue funcionando, al igual que en el caso de una variable, funciona por acá también. Otra propiedad lógica, si yo tengo una función menor o igual a otra, los volúmenes que me generan esas funciones, lógicamente también van a preservar el orden, ¿cierto? Si yo tengo una función que llega hasta aquí y otra que llega hasta acá, es obvio que el volumen de esta va a ser menor o igual al volumen de esta de acá. Y eso es lo que está escrito en esta segunda proposición, ¿sí? Siempre imagínenselo como volúmenes, y así todas estas propiedades son muy fáciles de interpretar. Si mi función no siempre es positiva, la función valor absoluto, al ser mayor o igual que la función original, entonces va a cumplir esta propiedad de acá, ¿ya? De alguna manera esto es como una especie de desigualdad triangular, o sea, si yo calculo el valor absoluto del volumen, va a ser menor o igual que el volumen generado por el valor absoluto, ¿ya? Y como última propiedad, si es que yo sé que mi conjunto lo puedo escribir como la unión disjunta de otros dos elementos, y la función f va a ser integrable en cada uno de estos dos nuevos conjuntos, entonces la integral completa la voy a poder desarmar en estos dos conjuntos grandes. Esto es más o menos lo que uno hacía en el caso de una variable, cuando uno tenía un c metido en el intervalo a, b. Entonces yo decía, por ejemplo, que la integral de a hasta b de f de x integrado en x iba a ser lo mismo que la integral de a hasta c, y después de eso sumarle la integral de c hasta b, ¿sí? Lógico. Si yo puedo dividir el área en dos pedacitos, entonces el área total va a ser la suma de esas dos áreas, ¿ya? En el caso de varias variables, como lo único, como no todos los conjuntos son intervalos, entonces basta con que yo los pueda escribir como una unión disjunta para poder separar los dos volúmenes correspondientes, ¿ya? Yo sé que esto es mucho que digerir. Traté de hacer esto lo más corto posible para que la cápsula no me quedara eterna, pero estos contenidos son estrictamente teóricos, bien difíciles de entender a la primera, así que si necesitan ver este video muchas veces, es normal y está bien, ¿ya? No vamos a evaluar problemas así de teóricos. Lo importante que nos interesa a nosotros es que ustedes entiendan de dónde viene, por qué la integral es un volumen, por esto que acabamos de conversar. Por estas barritas que nosotros sumamos, digamos, y tenemos todas estas propiedades buena onda de la integral, ¿de dónde vienen? De que uno construye la integral de esa manera. Si lo construyéramos de otra forma, la interpretación geométrica debiera ser distinta. Pero como lo construimos sumando rectangulitos o sumando prismas, es que tiene todas estas propiedades choras que estamos interpretando como cálculo de área de volumen, ¿ya? Voy a grabar ahora una segunda cápsula donde vamos a hablar de los conjuntos donde yo puedo hacer esto de manera más bien tranquila, y esos son los videos de esta semana. Ya a la subsiguiente vamos a poder ver tácticas de cómo calcular integrales, ¿ya? Pero por ahora, solo los cimientos teóricos hasta aquí.
Nos vemos en el segundo video en un ratito más.